Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy ya vamos a estar revisando los elementos del género narrativo, ¿cierto? Presentes en Misa de Requiem, que le pedimos a ustedes que nos enviaran. Vamos con el primer punto, ¿cierto? Con el contexto de producción. Con respecto a esto, es muy importante saber que son los temas extraliterarios que se van a ver afectados, ¿cierto? Dentro, obviamente, de nuestra literatura, ya de nuestro cuento. Dentro de esto vamos a encontrar, por ejemplo, algo muy relevante es que Guillermo Blanco pertenece a la década de 1950, ya una década importante para la literatura latinoamericana también, ¿cierto? Y contemporánea, ¿ya? Aparte de eso, una de las características principales de él, con contexto de producción, nos referimos también a la vida, su ideología, ¿cierto? Su niñez, es que Guillermo Blanco es un hombre muy detallista, se decía que era muy detallista, y eso se ve reflejado dentro de nuestro relato Misa de Requiem que hemos leído. Presenta, ¿cierto? Toda una misa, va mencionando cómo la persona cuando baja, ¿cierto? Cuando sube, qué es lo que está pensando, de qué manera golpeó, ¿cierto? Todo esto se centra para poder armar este gran cuento, ¿cierto? Excepcional y que también tiene que ver con una trama. Existe una relación entre el bajo perfil del autor y el protagonista. Se dice que Guillermo Blanco no le gustaban los reconocimientos, él prefería siempre estar muy solo con sus libros. Y eso también se ve reflejado, ¿cierto? Con Miguel, ese protagonista que está en un rincón en un momento y prefiere simplemente desentenderse de hasta las acciones y de la forma de ser de su hermano y su padre. Blanco cuenta que también conoció en una ocasión algo muy parecido al negro, y ahí de esto lo extrae, del fondo de su tío, ¿cierto? Extrae este personaje para sus obras, ya su escrito. En 1959 era muy común el tema del inclinaje del patronaje, sobre todo el abuso que los patrones ejercían, abuso físico frente a quienes eran ¿cierto? Quienes trabajaban para ellos. ¿Ya? Y se ve reflejado también dentro de Pedro con el negro. Blanco fue un corresponsal también en Vietnam, no solo fue escritor, sino que también fue periodista. Y cuando estalla, después luego de esto escribe un libro, ¿cierto?, que se llama Los borradores de la muerte, en donde presenta mucho el temor a morir. Ya, si ustedes lo podemos ver en Bizarraquín, también se relaciona con este temor profundo del autor que le presenta a Miguel. Con respecto al tipo de narrador, no era muy difícil de poder descubrir un narrador omnisciente, un narrador perdón, que conoce absolutamente todo, ¿cierto? Que habla en tercera persona, pero que también tiene un dominio profundo del tiempo, en el cual puede retroceder, ¿cierto? Mostrar lo que está ocurriendo, el porqué de la venganza, ¿cierto? Y también cuál es el sentimiento de este personaje principal que es Miguel, este miedo a la muerte. Con respecto a la caracterización de los personajes, que era el punto 3 que le había pedido, le habíamos pedido, Miguel es el personaje principal, obviamente, ¿cierto? Es este cura, un personaje muy tímido en un momento, ¿cierto? También, que intenta escapar de lo que está ocurriendo, pero es un personaje dinámico. ¿Y por qué? Porque es un personaje que va cambiando con el transcurso del tiempo, luego se les voy a dar después unas citas para que ustedes puedan ver que al principio es cierto muy temeroso de la muerte, pero al final trata de hacerle frente a lo que está ocurriendo y cambia su personaje. Por eso es dinámico, porque según el relato, él va cambiando su forma de ser, ¿cierto? Su costumbre, su valores, etc. Y redondo porque se presenta más de una característica dentro del relato por medio del correr de la conciencia, del monólogo interior. Sabemos de su niñez, sabemos de cómo era, cómo enfrenta, también de sus miedos, de sus dudas, de existencialismo en sí. Tenemos también al negro, un personaje que va a ser secundario, ya va a ser estático y plano, estático porque de alguna u otra manera no cambia con respecto a la lectura, si ustedes se dan cuenta, este negro venga, ¿cierto? Promete vengar lo que le había ocurrido, le dice a don Pedro, pero ¿y qué es lo que hace? Se mantiene de la misma manera, ya con esta venganza a pesar de los años. De hecho, cuando le dice esto no va a quedar así, don Pedro, ¿cierto? Don Pedro, pasan 3 años y recién mata a don Pedro, ¿ya? Y así va pasando los años. Entonces, mantiene esto, no hay un cambio según el relato. Y también presenta solo una característica principal que sería, ¿cierto? Esta ganas de vengar.
Pedro, el hermano mayor, y Carlos también, el hermano del medio, son personajes incidentales, ¿ya? Personajes estáticos y planos que presentan solo un rasgo caracterizador y por medio de todo el relato no varía, ¿ya? Según lo que le ocurra, se mantienen de la misma manera, con esa virilidad, como lo menciona el relato también, con esa muy parecido, ¿cierto?, al padre, a diferencia de Miguel, que él encuentra que no se relaciona mucho con ellos, no se parece. Don Pedro es un personaje secundario. ¿Por qué un personaje secundario? Porque sin el Don Pedro en sí, la historia no tendría un sentido. Ya él arma todo este conflicto al golpear al negro y hace que todo pueda, ¿cierto?, enlazarse dentro de nuestra misa de requiem, de nuestro relato. ¿Ya? Miguel recuerda todo esto lo que ocurre, fue producto de su padre, personaje estático y plano, porque no cambia también respecto a la historia. Hay personajes, muchos más personajes, cuando él está hablando a la feligresa, a la señora Meche, el Don Luis, ¿cierto? El que barría la iglesia, etcétera. Cuando él está pensando también en su muerte y ve a cada uno de ellos dentro de la misa y recuerda con mucho cariño, ¿cierto? El por qué también estaban ahí. Pero son personajes incidentales que en este caso no alteran, en realidad se hace alusión solamente a ellos, que no afecta de mayor manera al relato. Miguel, como decía aquí, era el menor de los hermanos. Y aquí les voy a decir en la segunda parte, ¿cierto? Que al principio tenía miedo, después trata en realidad de dar cara. Ahí están las dos citas que bien les mencionaba. Y las dos primeras son porque es un personaje principal. El negro, vuelvo a decir lo mismo, es un personaje secundario, ahí está. Pero ¿qué estaría esperando el negro? ¿Por qué no ha disparado una vez? Se preguntaba, ¿cierto? Está dentro del relato, no solo al principio, sino que también al final. Y su deseo de venganza no cambia, como les decía, ya esto se mantiene. Al momento de matar a don Pedro, dice, voy a vengar a cada uno voy a matar a cada uno de sus hijos. Con respecto al tiempo y la disposición del relato, vamos a tener un tiempo extendido, dura lo que dura una misa, aproximadamente 2 horas, y se desarrolla todo este relato, obviamente con estos racontos que vamos a encontrar en diferentes uno de los capítulos, llamémoslos de esa manera. ¿Ya? Y con respecto a la disposición del relato, la disposición está en in media res con respecto al relato. Se cuenta desde el desarrollo, es decir, cuando el padre Miguel está en la misa, está oficiando esta misa, y recuerda, ¿cierto? Y ve también al negro que lo va a matar, ¿ya? Eso sería el in media res. Luego eso vuelve al pasado, ¿cierto? Que sería el por qué se originó esta venganza, por qué ese miedo también a la muerte, que es producto del golpe que le brindó el padre al negro, y luego vuelve al presente, ¿cierto? Cuando ya tiene que dar frente a lo que está ocurriendo y no puede escapar de esta venganza del negro, ¿cierto? Y también de la muerte que de alguna manera lo está atosigando, ¿ya? Con respecto al espacio, vamos a encontrar un espacio físico como la iglesia, bien lo mencionaba, ¿cierto? Va a tener la casa, el patronaje, cuando también tiene que ver con el campo, el fondo, donde mata también a un Pedro, después también el árbol, por ejemplo, donde encuentran colgado a Carlos, ¿cierto? Eh, y toda esa instancia, de una u otra manera, se van presentando dentro del relato, que son espacios físicos, abiertos y cerrados. Con respecto al espacio psicológico, vamos a encontrar, estos son algunos, son los que predominan en realidad en el relato. Pudiesen haber obviamente otros más, pero estos vamos a encontrar angustia, miedo e incertidumbre, que están muy presentes dentro de la historia. Si ustedes se dan cuenta, en todo momento tiritaba las manos, menciona si está narrador, o cuando deja hablar también al personaje, ¿cierto? De alguna u otra manera yo quiero salvarme, ¿cierto? Yo siento esta vitalidad, sus manos exteriormente firmes temblaban, etcétera, ¿ya? Y con respecto al espacio social, va a ser un espacio en el cual vamos a encontrar una clase social alta por parte del padre, ya, si se dan cuenta y se acuerdan también, dentro del relato mencionaba que cuando está Carlos enfrentando a Miguel, le dice, ¿estás seguro que vas a estudiar por eso, no por huir, ¿cierto? Por encerrarte nuevamente en las paredes, vas a ser cura. Y él dice, bueno, si quieres ser cura en realidad, parafraseando, no vas a tener problema porque vas a vivir holgadamente. Es decir, tenía muy buena situación económica. Y al tener muy buena situación económica, significaba, ¿cierto?, que ellos se veían como por encima algunos de otros. ¿Ya? Por eso también
hacendado, ¿cierto?, en oposición esclavo. Tenía que ver con estos patrones de fondo, ¿cierto?, que están en oposición al negro, que representa a estos esclavos, y también el maltrato físico que ejerce uno sobre el otro, ¿ya? En un comienzo. Con respecto a la estructura interna del cuento, vamos a encontrar en un principio, ¿cierto? Como están en media res, recuerden esto por favor. Entonces, ¿cierto? Va a ser cuando él era muy pequeño, ya está en un rincón y ve cómo surge esta situación, ¿cierto? Se presentan los personajes, quién es Pedro, el por qué el negro también es golpeado, ¿cierto? Que está ocurriendo cuando le hace la pregunta a don Pedro. Y el nudo y el conflicto se relaciona en esto, ¿ya? En el enfrentamiento entre el negro y el padre específicamente. Luego se desarrolla eso con cada una de las muertes. La muerte de Pedro como padre, Pedro hijo, ¿cierto? Carlos, y ahora le tocaría, ¿cierto?, a este Miguel. Y el desenlace, obviamente, cuando el negro va a visitar a Miguel, pero queda ahí, ¿cierto? Esto de si realmente va a morir o no. Y se está enfrentando a la muerte. El conflicto del cuento, entonces, obviamente, tiene que ver con esto, con la golpiza que le daba don Pedro al negro, ¿ya? Y el por qué. Si ustedes se dan cuenta, frente a esta situación, si no existiese, no habría un temor a la muerte, no tendría por qué haber un cuestionamiento, quizás, ¿cierto? Por eso es un conflicto, el conflicto central es el nudo, de alguna manera, ¿cierto?, de nuestro relato, ¿ya? Que se empieza a desenvolver y a resolver mediante la narración que nos está presentando, ¿cierto?, esto en este cuento. El mundo representado, obviamente, tenemos un mundo realista. Y de los modos vamos a encontrar los 4 tipos de modos. Vamos a encontrar mucho el estilo directo, en el cual el narrador va a dejar hablar a los personajes. En ciertas ocasiones el directo libre también con las preguntas, ¿cierto? Pero el indirecto libre con este cuestionamiento, ya cuando hay un cuestionamiento en tercera persona también. Con respecto a las técnicas narrativas, vamos a encontrar el raconto, que se va a encontrar en el capítulo 2, 5 y 6. Ya lo pueden ustedes ir buscando también, ahí lo encontré. Son capítulos unos completos, llamémoslos así, capítulos en el cual hace un recuerdo hacia el pasado de forma extensa. Correr de la conciencia, específicamente cuando no hay, o sea, hay una interioridad del personaje, pero no hay coherencia ni cohesión, tampoco hay orden gramatical. Ya, con eso nos referimos con correr de la conciencia. Pero también hay un monólogo interior. Cuando el narrador, ¿cierto?, presenta lo que el personaje está sintiendo, lo que está, porque el cuestionamiento frente a la muerte o a la vida. Hay un flashback específicamente también, solo uno, a diferencia de un raconto que existe más, el flashback 1, cuando, cuando recuerda, dice, ¿cierto?, te vas a aburrir ahí, le había dicho un compañero de seminario. Específicamente, esa parte es cuando está hablando con Carlos y Carlos le dice que por qué va a estudiar para ser cura. En realidad, si es para lo que le gusta o es para escapar. Lo vamos a encontrar también con, obviamente, un final abierto, porque termina, ¿cierto?, en la cual usted y yo podemos, cada uno, tener nuestras propias teorías de qué ocurrió después de abrir esa puerta, lo mató, no lo mató, estaba ahí o no estaba ahí. Y vamos a encontrar una intertextualidad también, por último, en el capítulo número 2, cuando dice, si las vidas son los ríos, ya. ¿Y cómo? ¿Por qué hace esta intertextualidad Guillermo Blanco? Porque lo relaciona específicamente con Jorge Manrique, que es Coplas de la muerte de su padre, que es nuestras vidas son los ríos, ¿cierto?, que van a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, ¿ya? Eso hace esa relación y esa sería esa intertextualidad, obviamente, que tendrían que... Es difícil quizás de reconocer porque hay que conocer primero las coplas de la muerte de su padre, ¿cierto?, de Jorge Manrique. Pero eso sí podemos manifestarlo acá. Ahora es importante que también ustedes tengan una opinión personal, espero que les haya gustado. Es un texto buenísimo, ¿cierto?, que tiene que ver con esta trama que no nos deja terminar y tenemos que seguir leyendo. No era tan complejo tampoco de leer, creo. Espero que haya sido de su gusto. Y vamos a seguir viendo también pronto más textos como Corazón delator que van a tener que analizar para luego también respondernos, ¿ya? Para que ustedes puedan aprender y comprender. Espero que estén bien. Nos vemos en el próximo video.